Bueno, el martes 27 a las 9:30 vamos a tener una reunión. La justicia nos convocó y ahí volveremos a sentarnos a dialogar, como hemos hecho desde el principio de la gestión. Ujú. Nosotros, por supuesto, entendemos a los docentes y comprendemos su reclamo, porque sus salarios han sido bajos desde hace años, de años, de años. Y entendemos que tenemos un desafío enorme, que es recomponer el salario. Como estaba escuchando los a ustedes anteriormente, nosotros asumimos en un contexto, con un escenario nacional y un escenario provincial muy adverso. Ujú. Esto que decían ustedes, cayó la recaudación en la provincia en este bimestre un 20%, cayó un 5% la actividad económica. Ujú. Entonces los ingresos a la provincia son tantos más bajos Ujú. que nosotros, en realidad, la oferta que estamos haciendo es una oferta que tal vez no es la mejor, no es la que les va a solucionar. Sabemos que la pasan mal, como Ujú. todos los asalariados, Ujú. pero es la posible y la responsable, Ujú. porque después tenemos que sostener esos aumentos. Exacto. Entonces, ahora, como sigue, el martes a las 9:30 nos sentaremos a hablar nuevamente, pero con los chicos en las aulas. Bien, el gremio docente lo que ha anunciado es que irá a la conciliación obligatoria, a la audiencia de conciliación el próximo martes con el pliego de reivindicaciones que viene sosteniendo. Pero ayer, en diálogo con el secretario de Finanzas de la provincia, Uriel Brubacher, nos compartía la sensación de que el gremio corre el arco en cada etapa de la discusión. ¿Tiene usted esta misma sensación de que los reclamos, el pliego este reivindicativo viene mutando de una reunión a otra? Nosotros lo que entendemos es que hay un problema del salario docente que viene desde años, ¿sí? Y que Ujú. también hay un achatamiento de la pirámide salarial y somos Exacto. conscientes, somos totalmente conscientes de eso. También entendemos que la liquidación del salario docente es muy compleja. El mismo gobernador se puso al frente del equipo para tratar de buscar la mejor salida en un escenario muy difícil. Entendemos que los reclamos van por muchos lados. Sí. Entendemos que hay un reclamo por el código 029, que es el código de transporte. Nosotros lo estamos trabajando, lo Ujú. mejoramos, lo cambiamos. Ellos quieren que sigamos profundizando el tema, lo vamos a profundizar. También ese achatamiento, bueno, lo tenemos que trabajar, pero en la medida de las posibilidades. Ujú. Y también estos que ellos vienen reclamando, que es legítimo, que es la recomposición salarial con respecto a lo que se perdió por inflación, lo vamos a hacer en la medida de las posibilidades de la provincia. Ujú. Ustedes bien plantearon el escenario nacional y provincial. Y a eso le quiero agregar que nosotros, cuando asumimos, no asumimos asumimos una provincia con muchísimas dificultades, Ujú. con una deuda de infraestructura de 30.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros teníamos obras de infraestructura neutralizadas, judicializadas, con embargos trabados a la provincia. Encontramos que había más de 90.000 novedades mal liquidadas. Ujú. Eso tuvo una repercusión en 20.000 recibos de sueldos mal hechos. Ujú. Esos son docentes que no cobraban lo que habían trabajado, docentes que cobraban de más, docentes que no cobraban nada. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nos encargamos del tema, así como nos encargamos del tema de infraestructura, que después, si quieren, vuelvo. Y entonces dijimos, vamos a hacer un relevamiento del proceso de liquidaciones. Bueno, hoy tenemos un, un un diagnóstico Ujú. y en breve vamos a empezar con el saneamiento de las liquidaciones. Ujú. En 8 meses estamos abordando cosas y problemas que nosotros heredamos con mucha responsabilidad, porque entendemos la importancia de la educación Ujú. para los entrerrianos, y también que es importante que el docente pueda cobrar lo que tenga que cobrar, que pueda cobrar en tiempo y forma, Ujú. y además que no se tenga que ocupar de temas que no se tienen que ocupar, como el tema de infraestructura escolar. Bien. Por eso, Ahora, entonces, me parece que en sí. ese contexto nosotros tenemos que entender el marco general de la situación. Y volviendo al principio, a que entiendo el reclamo y nos preocupa, le preocupa a todo el gabinete. Sí.
nosotros tenemos que hacer una oferta que es responsable. Entonces, eh, en la medida de lo posible, para las arcas de la provincia, estamos haciendo eso. Está bien, Nos ahora... vamos a sentar con una nueva propuesta y el gobernador quiere llegar a poder actualizar el salario docente, pero eso lo va a poder hacer cuando pueda tener los fondos. El Hoy no primer, tenemos fondos. el primer punto, el primer Sí. punto de las demandas planteadas por el gremio dice el cumplimiento inmediato de lo acordado en relación con el pago de la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial del primer semestre. Esto pone a la discusión casi en un callejón sin salida. Estamos hablando... Bueno, nosotros ahí lo que planteamos con los gremios fue sentarnos a discutir como un plan. Bien. Un plan. Y nosotros estamos de acuerdo que tenemos que definir un plan para recomponer el salario. Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera responsable. Esto sería Nosotros acordar aumentos escalonados para llegar a ese 36,8% de diferencia. Bueno, primero vamos a establecer y vamos a trabajar en esta comisión que establezca cuál es la diferencia. Ok, bien. Primero tenemos que establecer ese número. Bien. 36, 19, 16, ese número varía, por eso necesitamos entender cuál es el número. Bien. Y después, por supuesto, fijar progresivamente cómo hacer para recomponer el salario. Eso está en la voluntad y nos preocupa hacerlo. Pero bueno, tenemos que sentarnos, establecer ese número y después ver de qué manera y en qué momento comenzar con ese cronograma de mejora del salario. Perfecto. Lo que pautamos fue esto, discutir cuál es el número y después de qué manera vamos a recomponer. Perfecto. Y siempre dijimos que lo íbamos a hacer. Perfecto. Alicia, Luis Santana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por... Muy bien. Bueno, una cuestión que hace al fortalecimiento de la educación tiene que ver con lo salarial, con que los docentes cobren un sueldo digno, y otra tiene que ver con que las escuelas estén en condiciones, los establecimientos educativos estén en condiciones. Entiendo que hay ahí una iniciativa de un censo escolar, de un relevamiento de las condiciones edilicias de las escuelas. ¿Qué nos podés comentar en este sentido? Sí, la verdad es que cuando nosotros llegamos y nos encontramos con este problema y empezamos a recorrer montones de obras que estaban cerradas, neutralizadas, dijimos, bueno, tenemos un problema. Al principio nosotros tuvimos las direcciones departamentales que cambiaron, directores nuevos que asumieron, hicimos como una especie de relevamiento para entender de cuántas escuelas estábamos hablando que no podían comenzar las clases. Entonces empezamos a hacer como un plan de urgencia edilicia para tratar de que esas escuelas puedan abrir en tiempo y forma. Después, ustedes recuerdan, hicimos una convocatoria a la comunidad y a la familia para que nos ayudaran en lo que fue el programa Patio Limpio, que era el programa para limpiar las escuelas, cortar el pasto, hacer la fumigación necesaria para que los estudiantes puedan ingresar al aula en una escuela que esté ordenada, limpia y sin pastizales altísimos. Claro. Bueno, a partir de eso, lo que empezamos a hacer es ver de qué manera destrabar las obras, de qué manera sacarlas de la neutralización. Yo te estoy hablando de las obras grandes, esto que te estoy hablando de más de 30.000 millones de pesos de deuda, empezar a discutir con Nación. Y por otro lado, lo que fuimos haciendo fue planificar un censo de infraestructura escolar, que es lo que va a iniciar ahora, que se va a hacer con profesionales, ¿sí?, de todos los organismos estatales, que nos va a permitir entender cuál es la situación real edilicia en las escuelas para poder desarrollar un plan. Nosotros hoy tenemos, si ustedes recuerdan, un decreto de emergencia edilicia donde entraron 50 escuelas, hoy se están terminando más de 30, 40, la idea es llegar a fin de año con más de 50 escuelas arregladas, que eso fue lo primero que se hizo, y después, por otro lado, estamos trabajando en reactivar todas las obras. Para eso hay un trabajo enorme del Ministerio de Planeamiento y de Gobierno para volver a reactivar esas obras, hablar con las empresas,
conseguir pagar las deudas y reactivar para que esas escuelas se puedan terminar. Y después, por otro lado, este censo que nos va a permitir diagramar de acá a los 3 hasta el final de la gestión cuáles son las obras que tenemos que priorizar, las más importantes, dónde, cómo comenzar y cómo lograr tener una infraestructura escolar que sea la que necesita el sistema educativo. Claro. Bueno, evidentemente el desafío es grande, ¿no? Recién hacías un repaso de cómo inició el ciclo escolar. Digo, con esto de el gobierno y la comunidad incluso colaborando para que las escuelas estén más o menos en condiciones y los chicos puedan arrancar. Hablabas del desafío de conseguir financiamiento para reiniciar obras y para emprender otras. Digo, dimensiono o intento dimensionar lo grande del desafío porque estoy pensando que, por ejemplo, en una ciudad como Concordia, aquí en nuestra ciudad, el municipio tiene en marcha un programa social, es el programa Relevar, que están estableciendo un diagnóstico preciso sobre la realidad de Concordia y principalmente de los barrios populares, y en ese marco hacíamos una entrevista hace un par de semanas y una de las cuestiones que surgían ahí era la necesidad de que hubiera más escuelas, es decir, que había una demanda que a duras penas se podía abastecer con los establecimientos educativos que hoy están funcionando en Concordia. Entonces, cuando decís que hay que hacer un enorme esfuerzo para mínimamente poner las escuelas en condiciones y que los chicos puedan ir, y por otro lado te encontrás con una necesidad real de que haya nuevos establecimientos educativos, bueno, es bastante el camino que deben transitar, ¿no? Pero es enorme la cantidad de expedientes que hay. Nosotros estamos priorizando y trabajando junto al Ministerio a planeamiento, priorizar las obras que son más necesarias en función de las necesidades reales de edificios nuevos, edificios que necesitan hacerse porque hoy no hay vacantes, ya las aulas están saturadas, después los arreglos menores, la cantidad de expedientes que entran por bombas que se rompen, por cables que hay que cambiar, por cajas, es muy difícil de dimensionar la problemática edilicia de infraestructura escolar. Por otro lado, otro tema que también abordamos, que además, esto hay que decirlo, nosotros llegamos y nos encontramos con este paquete. Esto es lo que nos toca y nos hacemos cargo y lo vamos a trabajar y lo estamos haciendo de manera responsable. Pero otro tema también, que probablemente ustedes sepan, es el tema de las ordenanzas, que las ordenanzas son las personas que tienen que mantener las escuelas. Llegamos y había un problema, que hay 3.200 cargos de ordenanza y hay 4.900 ordenanzas trabajando y hay escuelas que no tienen ordenanza. Entonces, eso también lo estamos trabajando. Necesitamos saber realmente cuál es la necesidad real de la cantidad de ordenanzas que se necesitan. Y los pedidos son a diario. Pero bueno, nosotros encontramos y vamos tratando de dimensionar el problema y ver de qué manera lo vamos a solucionar. Otro tema es el transporte escolar. Sí, claro. Nosotros prestamos más de 190 servicios de transporte escolar. Entonces también estamos trabajando y viendo realmente cuál es la necesidad real, porque entendemos que hay muchos estudiantes que necesitan transporte escolar. Bueno, tenemos que dimensionar eso y tenemos que ordenarlo para poder atenderlo de la mejor manera, entendiendo que los recursos son finitos. Por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder atender todo lo que nosotros consideramos nodal para poder garantizar el sistema educativo. Y obviamente, y es terrible, y los entendemos y reconocemos, el salario decente es un tema que bueno, hace muchos años que no se trabaja. El achatamiento de la pirámide salarial, sabemos que hay muchos problemas. Bueno, los tenemos que hacer y los tenemos que empezar a trabajar en la medida de las posibilidades. Y vuelvo, creo, a lo que dijeron antes, en un contexto donde realmente existen muy pocos recursos y el gobernador está abocado a conseguir recursos para poder solucionar estos temas. Claro. Una última consulta, al menos por mi parte. Bueno, en realidad traslado
una consulta de una de nuestras oyentes, en este caso Valeria, que coincide con algo que nosotros, Guille, comentábamos acá la semana pasada cuando hablábamos de los paros. ¿Qué pasa con los comedores escolares? ¿No? Porque decíamos, bueno, el docente está de paro, el niño no concurre a la escuela o no se dictan clases, pero ¿qué ocurre con los comedores? Alicia, los comedores escolares en los días de paro, ¿siguen funcionando o tampoco, o cierran los comedores? Lo pregunto porque realmente no lo sé, y es un tema porque hay muchos niños que concurren a la escuela para cumplir con la escolaridad por el ejercicio del derecho a la educación, pero también es parte de una realidad social de que muchos niños concurren para ir al comedor también, ¿no? Sí, porque hoy la escuela cumple una función también muy importante social, y por eso es muy importante que esté abierta. Los comedores nunca dejan de funcionar, porque entienden y saben que los niños tienen que ir a los comedores escolares. El problema es que cuando hay un conflicto o hay un paro, la dinámica de la familia se modifica. Claro, entonces, eso implica que no todos los estudiantes después van a la escuela a tener su almuerzo o su desayuno, porque ya cambia la dinámica al haber un paro. Pero los comedores están abiertos. Claro. Perfectamente. Alicia, la consulta respecto de los días de paro y los descuentos. Bueno, para este agosto teníamos anunciados 11 días de paro. Bueno, ahora con la conciliación obligatoria probablemente no se cumplan. ¿De qué manera el Consejo de Educación tiene una información fidedigna respecto del acatamiento de los paros y la información que para procesarla de manera de hacer los descuentos en caso que correspondan? Bueno, nosotros tenemos lo que es el sistema de gestión electrónica, el SAGE, y los paros, o sea, el acatamiento se informa en el SAGE. Ajá. Nosotros tomamos esa información para hacer los descuentos y creemos que es importante porque además hay un tema de seguro. Si la escuela está abierta o no está abierta, el estudiante tiene un seguro. Así que para nosotros es fundamental eso. Así que nosotros tomamos la información del SAGE. Bien, el otro día, dialogando con un gremialista, nos comentaba, cuando le planteábamos el impacto de los descuentos en las adiciones al paro, en la decisión de adherirse al paro, la respuesta es que los directivos no siempre informan los días de paro en una especie de solidaridad con el docente. ¿Qué pasa con estas situaciones? No, pero además si estás de paro, bancate el paro. Claro, digamos, claro, ¿no? claro. O sea, se está participando de la medida, claro. Es una situación que nosotros estamos reviendo, porque es cierto que a veces sucede, pero obviamente estamos insistiendo en que los paros se carguen. Y por otro lado, nosotros tenemos toda la información de las direcciones departamentales y de los supervisores. Así que nosotros nos manejamos por dos lados, porque indica el SAGE y por lo que dicen las direcciones departamentales. Perfectamente. Alicia, un dato. ¿Cuántos son los docentes en la provincia de Entre Ríos? Tenemos entre 43.000 y 50.000. 50.000 docentes activos en la provincia de Entre Ríos. 50.000 docentes activos. Perfectamente. Pero bueno, ¿cuántos son agremiados a ACMER? Porque no son los 50.000. ¿Cuántos son agremiados a ACMER? Claro, sí. Y nosotros creemos que es un 30%. Claro. 30%. Es un número que hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver. Perfectamente, de acuerdo a la información que manifestaba el ministro Troncoso el otro día, son entre 30 y 40% de la agremiación total entre los distintos gremios en la provincia. Claro. Sí. Exactamente. Bien. Alicia, le agradecemos muchísimo estos minutos con lo que queda del día en Inmortales Radio. Bueno, vamos a estar a la expectativa de cómo sigue, cómo continúa este conflicto docente y las posibilidades de la conciliación real, como decía Luis hoy más temprano. Bueno, y una cosa que es importante para los docentes es que este sábado, por complementaria, van a poder cobrar el aumento que salió por decreto. Porque entendemos que igualmente, por más que haya un conflicto en el medio, nosotros no podemos dejar que el docente siga perdiendo poder adquisitivo. Perfectamente. Un dato que me quedó ahí dando vueltas cuando comentaba sobre la forma de encarar el pago de esta diferencia del primer semestre. ¿Es posible establecer un pago que se haga cuenta y una consideración de la inflación mensual de aquí en lo sucesivo respecto de la mejora salarial?
Bueno, sí se planteó también. Ok. Nosotros lo planteamos. Sí. Bien. El aumento es de acuerdo, nosotros planteamos en las ofertas salariales que el aumento iba a ser de acuerdo al índice, al IPC. Sí. Un dato que apareció, bueno, ahí dijimos que íbamos a cerrar la entrevista y siguen apareciendo dudas. Un dato que llamó la atención en la sucesión del conflicto es que la pretensión de la equiparación salarial del primer semestre con la inflación había desaparecido en un momento como la pretensión principal, como el reclamo principal. Y de buenas a primera, en las últimas reuniones gremiales, vuelve al tope de la escena. ¿Qué pasó en el medio? Y yo creo que hay enojo. Ajá. Tal vez nosotros le cuesta a la gente entender la situación por la que pasa la provincia, entender que es una situación muy difícil, pero nosotros entendemos que en el primer semestre o en el primer cuatrimestre, en el primer semestre se pagó de acuerdo al índice de recaudación. Exacto. Y hoy entendemos y accedimos al pedido del gremio de actualizar por el índice de inflación. Exacto, se cambió el criterio. Entonces, esa diferencia que ellos nos están reclamando, que es legítima, es lo que nosotros queremos entender, ese número. Exacto. Y después pensar de qué manera se lo vamos a ir recomponiendo. Perfectamente, claro. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. Terminamos con una entrevista medio extensa, pero bueno. Sí, al final le fuiste corriendo el arco. Le fui corriendo el arco. Bueno. Bueno, gracias. Que terminen bien la semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.